enorme saludarte y Igual, verte, aunque sea en línea, después de tanto tiempo que no nos hemos visto. así es. Pero me entusiasma mucho saludarte. Y bueno, tengo una brevísima semblanza que no creo que represente para nada todo lo que tú eres y has hecho. Pero bueno, para los que no te conocen, ya te hice coanfitrión, entonces ya puedes compartir, etcétera, lo que necesites. Pero para los que no te conocen, bueno, la doctora Patricia Andrade Palos es profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, ha dirigido muchísimas tesis de licenciatura, maestría, doctorado, participado como tutor externo en diferentes universidades, responsable y corresponsable de diferentes proyectos de investigación y bueno, sus líneas de investigación se centran en temas de familia, prácticas parentales, desarrollo positivo de los jóvenes y conductas de riesgo en adolescentes. Y supongo que muchísimas cosas más para ti. Yo tiene pues ya casi 20 años que tuve la fortuna de conocerte, de que fueras parte Sí, pues sí, de lector de mi tesis de licenciatura. Y bueno, te admiro muchísimo. qué Eh, linda. de verdad que creo que has tenido una carrera pues consistente, muy bonita con los temas que investigas y bueno, siempre me da un gusto escucharte y pues te agradezco muchísimo que estés como ponente ahorita en esta conferencia. Tienes todo el tiempo, más o menos 45 minutos para que después pasemos a los comentarios. Y la presentación de la doctora el día de hoy, bueno, se titula Prácticas Parentales, 2 décadas de investigación. Y el micro es todo tuyo y pues un gusto enorme de nuevo tenerte aquí con nosotros en el Congreso. Muchas Gracias. gracias, qué linda, Cintia. Gusto también me da verte y poder compartir con ustedes hoy mi trabajo. Déjenme, de 20 años, de verdad, haciendo con prácticas parentales, con otros temas también, pero prácticas en especial ha sido uno de los temas que a mí me ha apasionado. Y ya pueden ver la pantalla. Sí, Pati, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Y ahorita ya estamos viendo la presentación, ya nada más sería abrirla. ¿Está bien? Sí, perfecto. Ok. Pues entonces iniciamos para que me dé tiempo de platicarles todo lo que hemos hecho con este gran tema de prácticas parentales. Gracias. Nada de qué. Déjenme les platico de cómo surge esto. Y el gran tema, la gran disyuntiva, la gran pregunta que nos hacemos muchos de los alumnos, muchos de los maestros y de los investigadores en esta área ¿es lo mismo hablar de estilos parentales que de prácticas parentales? La verdad es que no es lo mismo. A quienes les interese este tema pueden leer la, todo el trabajo que hizo Baumgarten, que es la de estilos parentales, que es una de las autoras más conocidas en estilos parentales, más citada en la literatura nacional e internacional. Y sin embargo, después Darling y Steinberg, ya en el 20 años después de la propuesta de Baumgarten, es donde dicen, a ver, ¿qué pasa? Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de estilos que cuando hablamos de prácticas, pero son cosas similares. Y Makovi y Martin, que recogen todo el trabajo de Baumgarten, dicen, a ver, la base principal de la que surge hablar de prácticas parentales y hablar de estilos son dos grandes dimensiones. Por un lado, lo que es el apoyo de los padres y por otro lado, el control de los padres. Entonces, en el apoyo nos estamos refiriendo a qué tanta comunicación tiene el padre con sus hijos, qué tanto es realmente un apoyo en el momento que el hijo lo necesita, qué tanta confianza le tiene el hijo. Vamos a decir, es una parte positiva de esas relaciones. Y el control que mucha gente relacionamos con la parte negativa tiene también su parte positiva. Makovi y Martin dicen, bueno, en el control lo que podemos ver es cómo la madre establece límites y
como la madre y el padre. Hay que hablar de los dos, porque los dos forman parte de esto. Pero ellos no cuestionan tanto la parte negativa del control ni la parte positiva, simplemente hablan de control como una parte importante dentro del desarrollo del niño. El control tiene su parte positiva. Pero cuando hablamos de estilos, pues simplemente es qué tanto apoyo y qué tanto control o cómo sería el equilibrio que habría en esto. Y entonces de ahí surgen los estilos parentales, de ver cuál es la mezcla o más que mezcla, es que tanto usamos uno y el otro. Si usamos mucho el control y tenemos poco apoyo, sería el padre autoritario. Si tenemos apoyo y control de alguna manera equilibrados, sería el padre democrático. Si tenemos un padre con mucho apoyo y poco control, sería el indulgente, y ni apoyo ni control, bueno, pues es un caos, ¿no? Sería el padre negligente. Pero entonces la propuesta es, y debemos encasillar a los padres. El problema es el que tienen los estilos. Se habla de un padre autoritario, de un padre democrático indulgente, y la verdad es que hay muchas prácticas que no se pueden clasificar y ni se debe hacer una etiqueta hacia los padres. Es ahí donde surge el trabajo de Darling y Steinberg, y dice, tú puedes hablar en general de algo autoritario, pero eso no te permite conocer exactamente qué prácticas está teniendo el padre. Y entonces ahí viene otra parte interesante que se desarrolló del control parental. Y aquí es Barber el que unos 10 años después del trabajo de Baumright, dice, a ver, yo creo que además tenemos que separar lo que es el control parental positivo del control parental negativo. Puede haber un control parental positivo y uno negativo. Lo primero que dice Barber es, a ver, sí es importante el control en las prácticas que los padres ejercen, porque el padre tiene que ser una figura de autoridad. El problema es cómo ejerce esa autoridad. Y entonces ellos proponen hablar de un control psicológico y de uno conductual. El control psicológico sería la parte negativa del control que a veces los padres utilizamos. ¿A qué se refiere esto? A que tú, en vez de controlar la conducta per se del niño, lo que estás haciendo es ser intrusivo con el niño. Quieres ejercer un control a través de, por ejemplo, lo que es la humillación, ¿no? O lo que es la devaluación. Por ejemplo, es que eres muy tonto, no puedes hacer esto. O sea, estoy de alguna manera devaluando a mi hijo. O el clásico que aparentemente puede sonar positivo, que sería es que si no haces esto, mami se va a enojar y ya no te va a querer. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no nos vamos a la conducta y a lo que está mal? Ese sería el control psicológico. Y el control conductual hace más bien referencia a cómo nosotros supervisamos lo que hace el hijo, le enseñamos lo que tiene que hacer y le decimos por qué la conducta está mal. Entonces, viendo esto que no estaba incluido dentro de los estilos parentales, es como surge la propuesta de, en vez de hablar de ese estilo, hablemos de cuáles son las prácticas. Y así fue cuando me di a la tarea de elaborar una escala para medir prácticas parentales. ¿Y en qué me basé para hacer esta escala? Los primeros estudios que hicimos, porque además, déjenme decirles que cuando revisé el Handbook of Family Measurements, hay N mil escalas para medir prácticas. Y dices, bueno, ¿y cuál de todas estas escojo? Pues mejor vamos a hacer una para los niños y adolescentes mexicanos. Y nos dimos a la tarea de irles a preguntar a los chicos qué era lo más importante en su relación con los papás. Hicimos redes semánticas, algunos grupos focales, y con base en eso diseñamos una escala que además tiene una característica especial.
La escala de prácticas parentales mide las prácticas que la mamá tiene con el hijo o que ejerce con el hijo y las que el papá ejerce con el hijo. ¿Por qué? Porque en muchos de los instrumentos lo que yo veía es que las preguntas eran, ¿tus papás platican contigo? ¿Tus papás te preguntan a dónde vas cuando sales de la escuela? Y me decían, por ejemplo, pues mi papás no, pero mi mamá sí. Es que no es lo mismo la práctica que ejerce el papá que a la que ejerce la mamá. De ahí que la decisión fue hacer una escala para mamá y otra para papá. Partimos de las mismas dimensiones y encontramos que las dimensiones importantes eran la comunicación, la autonomía, la imposición como una parte negativa. El control psicológico también es una parte negativa. Podríamos decir que son dos prácticas negativas, la imposición y el control psicológico, y tres positivas que son la comunicación, la autonomía y el control conductual o supervisión que ejercen los padres de manera positiva. En el caso del papá son las mismas 5 dimensiones. Lo que pasa es que la comunicación y el control conductual aparecen como una dimensión muy relacionada. Entonces quedaron aparentemente 4, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Hicimos esta escala en el año 2008 y para adolescentes y después la ajustamos para niños en el 2010. Con base en esta escala, que hemos ido probando en diferentes muestras de niños y adolescentes, hemos encontrado cosas muy interesantes. Les voy a ir platicando algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso de la sintomatología depresiva, medíamos qué tanta sintomatología depresiva había en los niños y en los adolescentes. Y en un estudio que fue en el 2008, recién habíamos hecho la escala, encontramos que los adolescentes que tenían depresión severa perciben mayor control psicológico y menor control conductual. Ahí empezamos a ver la importancia que tiene medir control. Ok, y separar lo que era lo interesante, ¿no? El control psicológico aquí sería qué tanto el hijo siente que su padre lo devalúa, lo chantajea, le dice cosas como no sirves para nada, ¿no? Entonces, eso, los niños que tenían mayor, los jóvenes, perdón, porque en estos fueron los adolescentes que tenían depresión severa, ellos expresaban que percibían mayor control psicológico de la madre. En este caso no medimos al padre. En otro estudio posterior, en el 2010, lo hicimos tanto en niños como en adolescentes y encontramos que aquí sí medimos a papás y a mamás y encontramos que la dimensión que más explicaba la sintomatología depresiva es el control psicológico, tanto de la madre como del padre. Posteriormente hicimos otro estudio con adolescentes y aquí teníamos adolescentes no solo de la Ciudad de México, también de Poza Rica y de Culiacán. Y también medimos sintomatología depresiva. Y nuevamente volvemos a encontrar, ya me fui para atrás, volvemos a encontrar que el control psicológico materno y paterno influye en la sintomatología depresiva. Aquí estamos explicando más del 25% de la varianza solamente con esas dos dimensiones, lo cual hace pues, decir qué está pasando con el control que estamos ejerciendo los padres, ¿no? Algo que sí encontramos también importante es que eso nos ha pasado en todos los estudios. Hay mayor varianza explicada por la madre que por lo que el padre hace. Creo que estoy haciendo algo aquí mal. Bueno, que puede ser muy fácilmente explicado en nuestra cultura porque pues, los niños y los jóvenes están más tiempo con la madre. Sin embargo, sí llega a entrar la explicación del padre. ¿Por qué? Porque cada día hay mayor participación también del padre en la educación de los hijos, ¿no? Otro estudio también con sintomatología depresiva, pero este fue en niños de 8 años
de 8 a 12 años, también chiquitos, ellos nos hablaban de su percepción de las prácticas. No trabajamos con las mamás, trabajamos con lo que el niño percibía, de comunicación con su madre, autonomía, que sería que tanto lo deja hacer cosas de acuerdo a su edad, y el control conductual materno. En este caso solo trabajamos con mamás, porque el acceso a veces para papás es difícil, ¿no? Bueno, para el niño. Y lo que encontramos es que a mayor comunicación, fíjese, a menor edad, entran no solamente el control psicológico. Aquí mayor comunicación, mayor autonomía y mayor control conductual o supervisión de la madre, el niño siente que está menos devaluado. Aquí usamos otra escala para medir lo que es la sintomatología depresiva en los chiquitos. Otro estudio que hicimos también, este es el mismo de Villalós, la dimensión, dentro de las dimensiones de sintomatología depresiva teníamos devaluación de sí mismo, que es esta, y teníamos ánimo depresivo. Y aquí sí entró la parte negativa, la imposición y el control psicológico maternos. Cuando son mayores hay menor ánimo depresivo, ¿no? O sea, claramente estamos viendo que las prácticas parentales sí están influyendo en la sintomatología depresiva, tanto de niños como de adolescentes. Posteriormente, ya en el 2012 más o menos, hicimos otro estudio en el que trabajamos las prácticas parentales relacionadas no solo con una patología o con un problema, sino con una escala que medía problemas emocionales y conductuales en niños. Y aquí lo que encontramos, aquí sí medimos a padres e hijos, y aquí tenemos datos muy interesantes, ¿no? Porque volvemos a encontrar a mayor control psicológico y menor control conductual materno, más problemas de conducta se presentaban en niños. Y a menor autonomía y mayor imposición materna, había más problemas emocionales. Aquí podríamos hablar de problemas emocionales en términos de ansiedad, de depresión, como indicadores, no como un trastorno. Pero si tenemos indicadores que nos están diciendo, a ver, papás, ¿qué pasa con que tú quieras imponer a tus hijos en términos de quieres que sea como yo, quieres que piense como yo, quieres que haga las cosas como yo le digo? O sea, hay maneras de ejercer el control y la práctica sin que sea necesariamente impositivo. Tenemos que respetar la individualidad del hijo. Y también encontramos que a mayor control psicológico y menor autonomía paternos, o sea, del papá, a quien me estoy refiriendo, más problemas conductuales y emocionales. Aquí el control psicológico y la autonomía, ambos del papá, inciden en los problemas tanto conductuales como emocionales. ¿Esto qué no quiere decir? Por un lado, que es muy importante tomar en cuenta al padre. La mayoría de las investigaciones no evalúan al padre. ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Una, antes no se pensaba que fuera tan importante la relación con el padre, y otra es, pues, es más difícil a veces acceder a las muestras de padres. Sin embargo, aquí en esta investigación tuvimos una muy buena respuesta de papás. Incluso los papás nos decían, oigan, queremos saber más de esto y que nos ayuden y que nos orienten. Este estudio estuvo muy interesante, porque aquí teníamos comparativamente lo que decían los papás y lo que decían los niños. Pero otra cosa que me dio mucho gusto es que encontramos que los informes de los niños fueron mejores predictores que los de los padres. ¿A qué me refiero con esto? A que le preguntábamos al papá cómo era la comunicación con su hijo, si era impositivo, si ejercía control psicológico. El padre nos contestaba, y al niño le preguntábamos, ¿cómo es tu papá contigo? Y al hacer la comparación, pues una cosa decía el papá, otra la mamá y otra el hijo, ¿no?
Pero cuando hacemos los análisis vemos que lo que predice problemas es lo que el niño dice. Aquí es lo importante, aparte de la deseabilidad social que tenemos en padres, aquí lo importante es que el niño es realmente confiable en lo que está diciendo, ¿no? Y es más importante lo que él percibe que lo que la madre dice. Aunque muchos estudios hacen pues el señalamiento de que no deberíamos irnos por el informe de los niños nada más, o de los, en este caso que fueron puros niños, que tendríamos que tener el comparativo de padres, pero ya hay varios estudios en los que lo que se está viendo es que no coincide lo que el padre dice con lo que el hijo dice, pero sí coincide que lo que el niño dice impacta en sus problemas. Así es que fue algo muy interesante. Y además lo que han encontrado los estudios es que cuando hay más diferencia entre lo que el papá dice y lo que el hijo dice, más problemas presentan los niños. Otro estudio que hicimos con problemas emocionales y conductuales fue una tesis de una alumna de doctorado en la que ella volvió a encontrar nuevamente, midiendo problemas de conducta y emocionales en niños, que el control psicológico, tanto materno como paterno, influye en los problemas de conducta cuando se trata de la madre y nuevamente en problemas de conducta y emocionales, aunque sea en menor proporción el padre que la madre, sí entra nuevamente la dimensión del papá. Yo creo que ahora tenemos que hablar también con papás, y otros estudios han hecho la combinación. Cuando un padre es más comunicativo que el otro, cuando uno ejerce más control psicológico que el otro, o cuando ambos están de acuerdo. Después hicimos otros estudios con esta misma escala, midiendo estas mismas prácticas en las que trabajamos con adolescentes y conductas problemáticas en ellos. Este estudio también lo hicimos en el 2008 y teníamos, por ejemplo, las diferencias en prácticas parentales por niveles de consumo de tabaco. Aquí en los adolescentes veíamos quienes nunca han consumido, lo han hecho ocasionalmente o ya consumen más. Y aquí pueden ver en la gráfica que la primera columna que dice nunca ha consumido, son los chicos que expresan más comunicación con la madre, más autonomía, mayor control conductual o supervisión y de la madre, y mayor comunicación y control conductual del padre y mayor autonomía del padre. Sí es importante medir prácticas en papás. Otra conducta problema que vimos en adolescentes es la de consumo de alcohol. Y en consumo de alcohol igual vemos en la parte izquierda los chicos que nunca han consumido. Son los que reportan más comunicación con la madre, mayor control conductual, y si se dan cuenta que aparece el control psicológico. Pero el control psicológico es el más alto en los jóvenes que se han emborrachado una vez en el último mes o más de una vez. Ellos son los que perciben mayor devaluación, mayor rechazo, mayor retiro del afecto de la madre. Y aquí también entra el papá, el papá que tiene mayor comunicación y control conductual que el hijo percibe. Solo trabajamos con la percepción del hijo. Si él percibe que tiene mayor comunicación con su padre y mayor supervisión de parte de él, es el que nunca ha consumido alcohol. En otro estudio posterior, en el que vimos qué tanto las prácticas predicen ese consumo de alcohol, encontramos que a menor comunicación paterna y baja supervisión materna, predice el consumo de alcohol el 9%. O sea que hay 20,000 cosas más que lo explican. Los papás están presentes, pero hay más variables que lo explican y esas las vamos a ver en unos estudios posteriores. Igual, la baja supervisión materna y el alto control psicológico paterno, aquí entra el control del padre, predicen el consumo de alcohol en las mujeres. Fíjense, solo el 12%. En otro estudio encontramos que el control psicológico de los padres
influye más en la depresión que en el consumo de alcohol, que podría ser como un mediador ese control psicológico, ¿no? Y el bajo control conductual afecta tanto a la depresión como al consumo de alcohol. Lo que sí también hemos visto es que la influencia de la familia es mayor en las mujeres que en los hombres. Ahorita vamos a ver un estudio que se ve clarísimo. En el control psicológico y consumo de los padres, no, este ya lo vimos, se influye más en la depresión. En este estudio de intento de suicidio fue otra conducta problemática en la que lo que vimos es que comparamos a chicos que han intentado suicidarse con los que no lo han intentado. Y lo que vimos es en el caso de las mujeres, ahorita les presento lo de los hombres, no me hace caso esto. En el caso de las mujeres, midiendo las mismas dimensiones, vimos que las chicas que no han intentado suicidarse perciben mayor comunicación, mayor autonomía y mayor control conductual de la madre, y menor imposición y menor control psicológico, que son las negativas. Y del papá, las chicas que no han intentado suicidarse perciben más comunicación con sus padres y menos control psicológico. Hicimos separado lo de hombres y mujeres porque nos dábamos cuenta que no nos salían diferencias, y es que todas las diferencias están en mujeres. Si vemos aquí en hombres las mismas prácticas, las únicas prácticas que mostraron diferencias entre los hombres, varones adolescentes, que han intentado suicidarse y los que no, tenemos que los que no han intentado perciben más autonomía de los padres, de la madre, perdón, y menos control psicológico de la mamá. Aquí las prácticas de padres no figuraron. ¿Qué nos dice esto de alguna manera? Pues que no está afectando de la misma manera la relación con la familia a los hijos varones que a las hijas mujeres. Y ahora les voy a platicar de las últimas investigaciones que estamos haciendo que engloban a las prácticas parentales, pero no nada más a las prácticas, sino a lo que llamamos fortalezas. Y las prácticas positivas de los padres son fortalezas. ¿A qué me refiero con este paradigma? Yo también cambié de paradigma. Normalmente me había enfocado en el problema de los chicos, como vieron, que es ansiedad, depresión, problemas conductuales, emocionales, consumo de alcohol, tabaco, etcétera. Pero de repente, leyendo la literatura y releyendo lo más nuevo, me encuentro con el enfoque del PYD. ¿Qué es el PYD? Son las siglas de inglés que significan Positive Youth Development, o sea, el desarrollo positivo de los jóvenes. Y es un grupo de investigadores teóricos del desarrollo encabezados por Lerner y Benson, que lo que nos dicen es, a ver, o sea, nos hemos enfocado en todos los problemas de los chavos. Sí es cierto, los chavos tienen problemas, es una etapa de transición, pero no todos los chicos caen en problemas. O sea, el hecho de que consuma una copa de alcohol de repente y pueda controlar el consumo, no pasa nada. El que tenga algún problema con algún compañero y tampoco pasa nada, no quiere decir que sea un delincuente, o sea. Y hay chavos que pueden transitar durante esta etapa sin mayor problema, ¿no? Enfrentando los problemas propios de su edad. ¿Por qué no nos enfocamos en las fortalezas que tienen los jóvenes? En cómo esos jóvenes que están pasando por la adolescencia están pudiendo de alguna manera afrontar las situaciones problema que se les presentan y no caer en conductas de riesgo. Entonces, con este nuevo paradigma, que se llama perspectiva del desarrollo positivo, la cual tiene como antecedentes teóricos la teoría de la ecología del desarrollo humano, es decir, no tomen en cuenta solo a la familia es importante, pero la escuela también, pero las capacidades de los chicos también. Vamos a ver todo lo que los chicos pueden desarrollar y los diferentes sistemas con los que ellos están interactuando. También se partió de la teoría de factores protectores y de riesgo de Gesor, que originalmente se llamaba
teoría de la conducta problema. Y ahora Gesor lo que habla es de factores protectores antes que riesgo. Y la teoría de la resiliencia, que de alguna manera se retoma en términos de todos podemos tener problemas, pero salir avantes con ellos. Podemos superarlos y transformarlos. Con base en estos antecedentes teóricos, está el modelo de fortalezas de Benson, que es el con el que yo estoy trabajando ahora. Y ese modelo plantea que hay factores individuales y contextuales que protegen o inhiben conductas que comprometen la salud. Y lo más importante, porque sí habla de conductas de riesgo, es que favorecen el desarrollo de resultados positivos. O sea, no veamos nada más los problemas, sino cómo vamos a tener resultados positivos. Los autores, en este caso Benson y el grupo de la Universidad de Minnesota, propusieron 20 fortalezas internas y 20 externas. Para esto nosotros, en vez de utilizar las 20 que propuso Benson, lo que hicimos fue un estudio exploratorio para identificar las fortalezas que los jóvenes consideran como factores importantes para protegerse de las conductas de riesgo. Hicimos un primer estudio con 1,147 adolescentes de preparatorias públicas de la Ciudad de México, más o menos la mitad hombres, la mitad mujeres, y utilizamos el instrumento de fortalezas internas que mide percepción de responsabilidad, importancia de la salud, toma de decisiones, resistencia a la presión de pares e importancia de la religión. Y aquí en las fortalezas externas es donde incluimos las prácticas de los padres. Básicamente lo que es apoyo y comunicación familiar y reglas en casa. Entonces, ya sería esta una partecita de las fortalezas. Esas prácticas parentales son una parte de las fortalezas en los jóvenes. Usamos un instrumento para medir conductas de riesgo, en este caso fueron consumo de tabaco, alcohol, alguna droga ilegal y si habían tenido relaciones sexuales. ¿Qué encontramos? Lo que les decía, hay adolescentes que sí tienen problemas, que han presentado alguna conducta de riesgo, pero no todos están en riesgo. Si ustedes ven la gráfica, hay un 20% de adolescentes, aquí estábamos hablando de estudiantes de preparatoria, hombres y mujeres, que no tienen ninguna conducta de riesgo. Otros que presentan una, generalmente es consumo de alcohol, o dos, que es alcohol y tabaco, que tampoco en este caso era, simplemente era que si alguna vez lo habían probado, no que fueran problemáticos ya. Y hay tres, afortunadamente las 4 conductas las presentan muy pocos chicos. Entonces, ¿qué tienen los que no presentan conductas de riesgo? Aquí les decía, entran más variables predictoras, pero lo importante es que estamos explicando el 50% de la varianza de conductas de riesgo. Ya tenemos más elementos para saber qué está pasando con esos jóvenes que se están desarrollando positivamente y no tienen conductas de riesgo. Y en este caso, aparte de las fortalezas que evaluamos, lo importante es que aquí aparece como fortaleza externa reglas en casa. Entra algo de las prácticas parentales, además de no tener amigos con conductas de riesgo, la importancia que ellos dan de evitar esas conductas, no ser agresivo con los amigos, resistir a la presión y tener conductas positivas. Estos fueron los predictores en hombres. Como habíamos visto que había diferencias con mujeres, en el caso de las mujeres también explicamos mucho más varianza, que es el 43%, y nuevamente vuelven a aparecer las reglas en casa. ¿Qué tanto los papás establecen ciertos límites y reglas en casa y la forma como le establecen? O sea, bajo una supervisión y no en control intrusivo. Hicimos otro estudio después con unos más chiquitos para ver si había una diferencia entre los adolescentes que ya se alejan un poquito de la familia y los jóvenes de 13 años que están más cercanos a la familia. En este caso fueron 990 estudiantes de secundaria. Y aquí incrementamos nuestras fortalezas. Hablamos de las internas características de los jóvenes. Aquí las nuevas que incluimos fue responsabilidad y expresión del enojo. Y en las externas separamos el apoyo y la supervisión del padre, el apoyo de la madre, la supervisión de la madre y las reglas en casa. ¿Qué fue lo que encontramos?
A las conductas de riesgo, aquí separamos tabaco, alcohol, marihuana, inhalables, alguna droga ilegal y si habían tenido relaciones sexuales. Pero fíjense qué bonito, ¿no? O sea, número de conductas de riesgo, aquí hay más del 40% de los niños, de los adolescentes, que no están involucrados en conducta de riesgo. O sea que podemos utilizar y fortalecer a estos jóvenes para que no caigan en el grupo de 5, que afortunadamente es muy pequeño. Aquí volvemos a ver que la varianza explicar es más alta, el 33%, y aquí sí entra la supervisión de la madre y las reglas en casa. O sea, papás, sí hay que supervisar a los hijos, sí hay que establecer reglas, es la parte positiva del control. Esto fue en las mujeres. Y en los hombres fue lo mismo. También aparece la supervisión de la madre y las reglas en casa, explicando un 33% de la varianza. Otros estudios que hemos venido haciendo dentro de este enfoque positivo es medir ese desarrollo positivo a través de variables o resultados positivos, como sería el bienestar psicológico del adolescente. Aquí sí hablamos de prácticas en hombres y en mujeres y mayor control conductual, menor control psicológico de la madre influye para que los jóvenes tengan mayor bienestar psicológico. En las mujeres, a mayor control conductual y autonomía maternas, también son las que tienen mayor bienestar psicológico. En este caso, las prácticas paternas explicaron un poquito, pero muy poquita varianza. Otro estudio desde el enfoque positivo sería prácticas que influyen en la empatía de los niños. Las paternas también explicaron poquita varianza, pero de las maternas, la mayor comunicación y control conductual. Este es interesante porque es en niños, pero ya podemos empezar a desarrollar la empatía desde chiquitos. Y otro estudio que tenemos también es el autoconcepto en niños desde la perspectiva del desarrollo. A mayor comunicación y autonomía y menor control psicológico maternos, mayor autoconcepto en los niños. ¿Qué quiero dejarles con esto? Que, como conclusión, las prácticas parentales sí tienen una influencia muy importante en el desarrollo de los hijos. Ya podemos identificar qué prácticas no hay que usar, qué prácticas sí podemos utilizar y cuáles deberíamos de fomentar para el desarrollo positivo de niños y jóvenes. Muchas gracias. Patti, pues muy interesante todo lo que nos has presentado. Bueno, pues Patti, no sé si quieras agregar algo más. Creo que ha sido una conferencia que nos deja pensando mucho y sobre todo con estas posibilidades también en la investigación, ¿no? Para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias y no sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que tenga mucho éxito el Congreso, a pesar de la situación. Veo mucha gente que está participando. Me da mucho gusto. Y no duden, me escriben a mi correo y yo les mando lo que tenga publicado de prácticas parentales para los que les sirva. Muchísimas gracias, Patti. Espero volverte a ver pronto cara a cara en algún momento. Sí, esperemos que sí. Cuídense mucho. Todos, cuídense. Gracias. Bye.